para todos una santa tarde, porque cuando Dios está presente, todo se hace santo. Y era la convicción que Carlo Acutis tenía dentro de su corazón, que cada vez que estaba presente ante Jesús Eucaristía, se hacía más santo. Y nos deja en sus reflexiones algunas menciones muy importantes a este respecto. Conocemos la santidad de vida de Carlo Acutis, que ya podemos tener la alegría de que está inscrito, pues el decreto de la canonización está firmado en el que está como San Carlo Acutis. Y estamos esperando la gran ceremonia este 27 de abril en Roma a las 10 de la mañana, donde será elevado a la lista de los santos y a los altares en el cántico de las letanías de los santos. El deseo de él siempre fue la santidad. Y en esas memorias que él deja en sus frases, nos dice que cada vez que nosotros estamos cerca de Jesús Eucaristía, nos vamos haciendo santos. Amó la vida de los santos. Hubo un último libro que no alcanzó a leer, que llegó a sus manos en ese verano de 2006 y estaba con ansias de leerlo porque era la vida de un joven que estaba en este proceso de canonización y tenía ansias de leerlo porque se nutrió de la vida de los santos. No podemos nosotros ser santos por nuestra propia iniciativa. Necesitamos ayuda. Además de la inspiración del Espíritu Santo y de las gracias que Dios derrama en cada uno de nosotros, nos ha dejado estos modelos de santidad. Y tenemos hermosos modelos. Santa Lucía, la patrona de esta parroquia, que con su vida se convierte en ese modelo a seguir y a imitar. Y dentro de la vida de Carlo empieza a formarse y a tener como esas historias de vida, no los cuentos clásicos que contamos a nuestros hijos, sino la vida de los santos. Y Dios se valió de una mujer sencilla que entra a trabajar con la familia Acutis, llamada Beata, no tiene nada que ver con procesos de canonización, pero que amaba profundamente a San Juan Pablo II, a Santa Faustina, y por supuesto quería las historias de los santos. Y Carlo, muy pequeño, empieza a escuchar las historias de los santos. Y eso se le queda grabado a él como esas bellas historias que lo iban a llevar a estar ante la presencia de Jesús. Pero había una barrera y un límite. Era que cuando Carlo escuchaba estas historias, siendo muy niño, iba a preguntarle a sus papás y sobre todo a su mamá Antonia la continuación de estas historias, o que le diera una reflexión de las historias que había escuchado. Y obviamente ni su madre ni su padre tenían respuestas a las preguntas de Carlo, porque decían ser católicos, pero no eran practicantes. Tenía una voluntad muy grande en su corazón, como la tuvo su abuelo, pero no tenían ninguna practicidad de vida, no tenían ninguna devoción. Había un mundo vacío en sus corazones. Y Carlo, a través de todas estas preguntas de los santos, a través de las preguntas que él hacía respecto al cielo, al infierno, al purgatorio, a los ángeles, su mamá se vio obligada a buscar una asesoría. Busca a su amiga y dicen: tenemos que ir a buscar un sacerdote. El sacerdote, cuando escucha las reflexiones que hacía Carlo y las preguntas, le da como alternativa a su madre Antonia: mira, Antonia, para darle respuestas a tu hijo, tienes que estudiar teología.
Y Antonia empieza a estudiar teología, empieza a hacer cursos de teología, simplemente para darle una respuesta intelectual a su hijo. Y buscando esas respuestas, ella empieza a convertir su vida y a tener un sentido de vida de la fe, a tal punto que el principal testimonio que su madre da de la experiencia de Carlo en la vida de familia es que él se convirtió en ese pequeño salvador de sus almas. Dice su madre: yo era una cabra ignorante en la fe. Una familia de la clase alta de Milán, una familia muy próspera, y tenían un niño muy sencillo, muy desprendido del mundo, que aún viviendo en una sociedad alta, hizo una excepción para buscar un sentido de vida a través de Jesús Eucaristía y un desprendimiento, al igual que San Francisco de Asís, de sus bienes, para dedicarlo a sus hermanos más queridos, que fueron los pobres y los habitantes de calle. El testimonio a la muerte de Carlo, estar en las exequias en Milán, obviamente con las familias cercanas y las personas más allegadas y la gente que lo conocía muy bien porque era muy amigo de todos. La sorpresa es que en su funeral había una gran cantidad de personas que la familia no conocía, que la familia no tenía razón de ellos, y Carlo les dejó un mensaje muy especial porque se acercaban a dar el pésame a su familia y especialmente a su madre Antonia, y le decían: Carlo me ayudó, Carlo me salvó, Carlo evitó que me suicidara, Carlo, Carlo, Carlo. Y eso quedó muy grabado, porque era algo que él no hacía como hacemos hoy en día, que hacemos una obra de misericordia, inmediatamente la selfie, Facebook, Instagram. Lo hacía en silencio. Y ese dinero que él tenía y las mesadas que él recogía, lo destinaba para ayudar a unos comedores que había en Milán de asistencia, y muchas veces iba con prendas, con ropa, con zapatos para darlo, porque él decía, y le tenía un valor muy especial al dinero. Todos trabajamos por el dinero y tenemos derecho a nuestra recompensa económica, pero Carlos decía que el dinero es solo un papel que sirve cuando se da a la caridad. Ese era el sentido de vida que él tenía. Y podríamos contar muchas cosas de la vida de Carlo. Ustedes bastarán googlear en redes o buscar en los diferentes canales sobre la vida de Carlo y les darán muchos datos. Pero la presencia de Carlo hoy acá es una gracia muy especial. Porque sabemos que cuando una reliquia, que en su significado tiene este contexto en los orígenes de la Iglesia, en los primeros siglos, cuando murieron estos grandes mártires en las historias que conocemos, los cristianos resguardaban los cuerpos y los sepultaban con dignidad, pero al descubrir con el tiempo y con el paso, tal como lo hacemos hoy para desocupar las tumbas, encontraron los restos y los guardaron como algo muy especial. Y eso significa reliquia, lo que queda del cuerpo, lo que queda de un santo, pero que es presente en la parte espiritual. Carlo está acá presente, pero no es más grande que nuestro Señor Jesús Eucaristía. El mensaje de Carlo es ese, que él llegó a la santidad, pero llegó a la santidad porque amó profundamente la Eucaristía. Se desvivió por cada uno de los días que él vivió en ese corto lapso de 15 años, de visitarlo todos los días, por 10 minutos, por 15 minutos. Y él solo tenía como esperanza el poderse sentir como Juan, como ese apóstol Juan, el más joven, el más atrevido,
el más intrépido y el más valiente, que aún por encima de la autoridad de Pedro, que siempre respetó, lo vemos en el pasaje de la resurrección, que aunque él iba más rápido, había llegado primero, esperó primero a Pedro. Y fue el que estuvo allí a los pies de la cruz, y fue el que recibió el legado de cuidar a María Santísima, y en él nos reflejamos todos. Y Carlos quería ser como Juan, porque él decía, cuando estoy de frente al Santísimo, yo quiero ser como él, que me recuesto en su pecho y escucho los latidos de su corazón. ¿Cuántas veces hemos estado en presencia de Jesús Eucaristía y nos hemos llevado en el solo pedir y pedir, aunque tenemos el justo derecho? Jesús nos dice, pedid y se os dará. Y muchas veces nos habla en la palabra del cómo debemos pedir, pero se nos olvida que también nos enseñó a orar. Y en esa oración del Padre Nuestro, lo que Él nos enseña es a pedir el verdadero alimento, que es el alimento para nuestra alma. Y nosotros caminamos en el mundo pidiendo los bienes materiales y olvidamos que lo que Jesús nos dijo en la palabra es: buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Y desgastamos nuestra vida en las añadiduras, desgastamos nuestro tiempo en complacernos en esas añadiduras materiales, y al final, cuando el cáncer, la enfermedad, los accidentes, las crisis económicas, las crisis familiares o la misma muerte nos respira, nos acordamos que debemos buscar a Dios. Y el mensaje de Carlos es que debemos buscar primero a Dios, y Dios nos dará la añadidura que es más grande, que es la santidad. Porque Él decía que lo único que nosotros debemos pedirle a Dios es el deseo de ser santos, que esa debe ser nuestra única petición, porque el que desea de ser santo entiende la enfermedad, entiende la crisis, entiende la muerte, entiende el desprendimiento de nosotros mismos para acercarnos a Dios. Ese es el deseo de santidad. La santidad no es para no sufrir, porque si no sufriésemos, no seríamos dignos de ser cristianos. Porque Pedro nos dice en una de sus cartas que nosotros debemos ser continuadores de la pasión de Cristo, no porque a Él le haya faltado algo, sino porque nosotros como imitadores debemos unirnos a la pasión de Cristo, debemos unirnos a ese cuerpo místico de Cristo. Y dichosos aquellos que hoy tienen una enfermedad y la ofrecen a Cristo en reparación. Dichoso alguno de ustedes que estén viviendo una situación de dolor, de pérdida de un hijo, de pérdida de un hermano, porque ustedes pueden unirse al corazón de María, que estaba allí ofrendando su dolor por la pérdida de su hijo, por lo más amado. Dichosos de cada uno de nosotros si hemos pasado por crisis económicas y financieras, porque podemos entender el pensamiento como lo entendió San Francisco de Asís, de cuál es el verdadero valor de la riqueza. Porque rico es aquel que menos necesita, pobre es aquel que está lleno de bienes materiales. Y el amor tan profundo de Carlos a San Francisco de Asís estaba en ello, en darse ese total desprendimiento. San Francisco de Asís, donde se despojó, donde se desnudó delante de su padre, delante del obispo, delante de toda una comunidad, cuando su padre le reclamó sus prendas y que le decía que todo lo que él tenía le pertenecía, San Francisco de Asís valientemente se desnuda y le dice: pues ahora no soy tuyo, y se viste con la prenda del obispo, que era su capa, y abraza fuertemente aún más la vida religiosa.
Cuando más nos desprendemos, cuando más vaciamos nuestras maletas, más cercanos estamos de alcanzar el cielo. Todos anhelamos el cielo, pero ninguno quiere desprenderse de la tierra. Todos anhelamos ir al cielo, pero qué difícil es para nosotros entender que solo nos lo podemos ganar cuando nos desprendemos de nosotros mismos y optamos por la cercanía con Jesús. Carlos no solo se hizo santo por haber hablado de los milagros eucarísticos, no solo se hizo santo por dedicarle una exposición más grande que la de los milagros eucarísticos que llama Llamados de Amor de la Santísima Virgen, una exposición de las diferentes apariciones marianas en el mundo, ni tampoco lo hizo santo hablar con valentía y con firmeza del cielo, del infierno y del purgatorio en una exposición grande que también dejó, y mucho menos lo hizo santo el haber dejado un mensaje de batalla espiritual en ese combate que todos tenemos con otra exposición que se llama Ángeles y Demonios. Eso no lo hizo santo. Eso fue un legado que él dejó. Eso fue una evidencia que él dejó. Lo que lo hizo realmente santo fue el preparar todos los días su corazón y su alma para que cuando recibiese a Jesús Eucaristía fuese totalmente digno de recibirla. Él no entendía a sus cortos años de cómo multitudes de personas, y que diríamos, eso fue en el 2006, que muere de 15 años, ahora todos estos años adelante, 2025, de cómo tantos jóvenes y personas hacían colas impresionantes para ir a un concierto, para ir a un estadio, para ir a ver a un artista, y el Santísimo siempre estaba solo. Eso él no lo entendía. Y aún más no entendía el por qué decían los católicos que amaban a Dios y que deseaban ir al cielo y nunca lo visitaban en el Santísimo. Cuando Carlo estaba haciendo la exposición de los milagros eucarísticos y que dedicó parte de su vida desde los 12 años a visitar santuarios eucarísticos y santuarios marianos, eran sus paseos, lo primero que hacía era buscar un hotel que quedara cerca a un templo porque no quería pasar un día de su vida sin visitar a Jesús en el templo. Y su padre, Andrea, viendo este gran amor eucarístico que Carlos sentía, le dice: Carlos, vamos a Jerusalén, hagamos un viaje a Jerusalén. La respuesta de Carlos fue tajante: papá, Jerusalén está a la vuelta de la esquina, está en el sagrario, y eso es lo que nosotros debemos entender. Visitar los santuarios son una gracia. Yo estoy feliz por poder ser designado y escogido para entregar una reliquia del Beato Carlo en el santuario de Eten. Más feliz porque es una puerta santa, porque es un año de indulgencia, y sé que el Señor en su infinita bondad y misericordia borrará muchos de mis pecados. Y eso es un regalo muy grande y una oportunidad muy especial. Pero es que el milagro sucede todos los días. Hay un milagro presente en medio de nosotros. Y tal vez Jesús no necesite volverse a dejar mostrar como ese niño alegre, inocente y feliz de hace 379 años. 365 años. Ok. Jesús no necesita tal vez volverse a mostrar como ese niño, o tal vez necesitaría mostrarse como en la segunda oportunidad que aprendí hoy en el relato, que se mostró no tan agradado, porque son muy pocos los que creen
y muchos los que buscan una prueba, y para ello hay una evidencia científica de los milagros eucarísticos. La hay. Sabemos que el tipo de sangre de nuestro Señor es AB, y sabemos que la ciencia no ha podido explicar cómo en esos estudios de la sangre de los milagros eucarísticos, desde el anciano del año 1300 hasta los más recientes, Buenos Aires, Argentina, 1992, Tixla, 2006, México, Legnica y Sokolka en Polonia, en 2013, uno reciente, que no puedo decir el país, pero que pude ver los estudios, todos tienen el mismo registro, AB, y todos tienen una particularidad muy especial, que sabemos que dentro de nuestros genes, de nuestra línea genética, encontramos una parte masculina y una parte femenina, y sabemos que la parte masculina es la que da el género. ¿Y cómo es posible que en estos estudios, además que se ha comprobado que es una parte del corazón, ventrículo izquierdo, del miocardio, que tiene la particularidad muy especial porque es la válvula en la cual la sangre sale purificada del corazón, sale oxigenada para alimentar todos los órganos del cuerpo? ¿Cómo es posible que en esa línea genética solo haya rastros de una parte humana de línea femenina? Solo está la línea materna, y la línea masculina, la línea paterna, solo un pequeño elemento es el que da esa posibilidad de vida, y ahí está el milagro. Si solo dentro de la línea natural el síndrome de Down se da cuando un gameto está adicional y hay también algo de desperfecto, por llamarlo, en la parte natural, si falta alguno, ¿cómo es posible que con un solo elemento se haya formado una vida? Y eso es lo que está en los milagros eucarísticos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consecuencia, que aquí Jesús está como un verdadero milagro y que nos necesita en humildad para estar de rodillas y pedirle misericordia. Ningún país nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Solo Dios nos lo puede dar, ningún gobierno. Vengo de Colombia y ustedes saben cómo está mi país, todo lo que hemos sufrido, y a pesar de ser un país devoto y consagrado, nos falta mucha oración, y ese es el llamado. Les agradezco este tiempo, esta oportunidad, Padre, a usted por abrirnos las puertas, a ustedes como comunidad, a los grupos parroquiales, a las espiritualidades específicas que nos acompañaron en esa bella procesión de recibir a Carlo. Con seguridad Él está feliz y con seguridad obrará en intercesión a Dios Padre por alguna de sus travesuras, como yo hablo. Podría contarles que en más de 20 países que hemos recorrido, en muchos santuarios, en muchos lugares, en comunidades muy sencillas, la intercesión de Carlo ha sido muy grande. Se nos iría un tiempo muy grande para hablar de los milagros de Dios, porque Carlo no hace milagros. Lo siento si han venido a pedirle un milagro a Carlo. Carlo no hace milagros. Los milagros los hace Dios. Y para que se obre un milagro como el que escucharon de Valeria Valverde, la joven costarricense con la que se obra el milagro de la canonización, su madre estuvo de rodillas toda una mañana pidiendo, suplicando clemencia y misericordia, y cuando deposita la carta en la urna que está junto ¿cómo se llama? Donde está el cuerpo de Carlo, en la urna, para no repetir la palabra, estaba buscando otra. Cuando deposita allí la carta,
inmediatamente los signos vitales de Valveria se empiezan a restablecer. El mensaje de Carlo es directamente que él va a alcanzar la santidad o ha alcanzado la santidad porque el pueblo lo ha pedido. Porque un milagro en un proceso de canonización que tiene que ser verificable, que tiene que tener una consistencia y que tiene que tener una evidencia científica, porque no es porque la Iglesia lo diga, sino porque la ciencia lo afirme, se da solo si el pueblo lo pide. Y el pueblo pidió la canonización de Carlo y se dio, y son muchos los milagros, pero para que se dé un milagro debemos pedirlo de rodillas, delante del dueño y señor de los milagros. Y termino con esta frase. Carlo decía esto: si el sol, que acá lo disfrutamos, potencia la vida y hace posible que germinen las plantas, todo lo que sucede alrededor del sol, si el sol hace eso, ¿qué no puede hacer aquel que es dueño, señor y creador del sol? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy grabado en nuestro corazón. En mi país, en 1906, un tsunami iba a desaparecer una pequeña población. El año pasado dejamos una reliquia allí donde sucedió el milagro eucarístico de Tumaco. Y cuando ya todos estaban resignados a desaparecer, valientemente le piden a los dos frailes franciscanos que los asistan en oración. Y de la capilla, los dos padres van, consumen las reservas, guardan la hostia magna y le dicen a los fieles: vamos, hijos, vamos, y que Dios se apiade de nosotros. Y se fueron al mar, y aún con el agua a las rodillas, el Padre levanta la hostia y le dice al mar: en nombre de Dios te ordeno que te calmes, que retrocedas y que te apartes. Y al mismo momento la ola de 7 metros de altura se detuvo ante los ojos de todos, se tranquilizó, retrocedió y el mar se tranquilizó. Y cuando se va a Tumaco no se encuentra ningún corporal manchado, no se encuentra ningún cáliz con sangre, no se encuentra ni siquiera una imagen con el divino niño de Etén, como acá, sino que para contemplar el milagro está la historia de aquellos que lo vivieron y estar de frente al mar. Y es un mar tranquilo, es un mar sereno de 26 grados de temperatura, 28, donde nacen las ballenas que hacen un recorrido cada 6 meses para aparearse y traer las nuevas criaturas. Ese es el milagro. Y si eso lo hace Dios con la naturaleza, ¿qué no hará con nosotros, que somos sus hijos más amados y que cuando estamos de rodillas delante de Él, Él lo único que quiere derramar es gracias y bendiciones? En nombre de las personas que trabajaron para la venida de esta reliquia, verán allí a 2 hermanos, Martín y Rocío. A través de ellos también hicimos esta gestión para llegar. Les agradezco esta posibilidad de hablar muy poco de Carlo, pero más de lo que él amó, que fue Jesús Eucaristía. ¡Viva María!
Christi, confórtame. Oh, bone Jesu, exaudime, indra volere tua, absconde, abscondeme. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi reviame, Aqua lateris Christi sapere separare a vostre maligno defendere in ora mortis meae, vocame. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi reviame, Aqua lateris Christi Sanctis tuis laudem te, per infinita saecula, saeculorum. Amen. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me,